buenas tardes. En estos días hemos visto muy claramente el poder que tiene en Chile el Partido Comunista. Se hace una ceremonia sin mayor trascendencia en la escuela militar. Un hijo habla de su padre frases que no tienen ninguna connotación especial. Y sin embargo, sale una diputada comunista cuando se conoce la grabación de la ceremonia y exige que renuncie el director de la escuela militar, que se llame a retiro a un oficial que por lo demás ya tenía en trámite su expediente de retiro, y se hace de esto un verdadero escándalo nacional. El Partido Comunista es bastante insignificante, tiene 5% de los votos. Nadie quiere reeditar en Chile una sociedad comunista, o sea, el porvenir político de los comunistas en Chile es nulo, porque con solo ver el camino al comunismo en Venezuela, ya la gente en la elección del año pasado expresó su voluntad de que por ningún motivo ellos llegaran al gobierno. De hecho, yo creo que Piñera ganó por eso, ganó porque la televisión chilena exhibía lo que provocaba en un país como Venezuela el camino al comunismo. Se habló de la Chilezuela. Y sin embargo, el Partido Comunista tiene un poder muy grande. Y esta vez ha provocado una situación que ha dejado en muy mal pie al ejército de Chile. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los juicios contra militares se llevan adelante sin respetar las leyes y sobre todo por jueces que son digitados por el Partido Comunista, el Partido Socialista y la izquierda extrema en general. Y han llegado a tanto en esto los jueces que han confesado paladinamente, como en el informe 33-2015, en que la Corte Suprema dijo que en realidad había encontrado la manera de no aplicar las leyes en los juicios contra los militares para poder condenarlos. Una confesión de prevaricación insólita. Habían encontrado la manera de hallar la quinta pata del gato para no aplicar las leyes y condenar a los militares. Y justamente el caso de estos días se trataba del brigadier Krasnov, un oficial distinguido de una hoja de vida impecable en el ejército, que cometió el pecado de haber sido muy eficiente en su tarea de investigar a los grupos de extrema izquierda armados cuando comenzó el gobierno militar. Y entonces, en su tarea acuciosa de descubrir el escondite de los terroristas, encontró nada menos que al jefe del MIR, Miguel Enríquez, que estaba oculto en una población en la calle Santa Fe. Se dirigió allá cuando tocó el timbre, ya una ráfaga desde el interior lo recibió y puso en peligro su vida. Y de ahí el entonces teniente Krasnov empezó a quedar en la mira de la extrema izquierda, porque había descubierto al principal jefe terrorista. Quiero decir que en esos años eso fue mirado con mucha simpatía por la enorme mayoría de la población. ¿Por qué? Porque el jefe terrorista Miguel Enríquez había asaltado una sucursal bancaria una semana antes de ser descubierto por el teniente Krasnov. Y en esa sucursal bancaria, que era la sucursal Huelén del Banco de Chile, que quedaba en la calle Agustinas, el jefe de la sucursal, o gerente de la sucursal, era un señor muy valiente que se llamaba Julio Robinson del Canto. Y cuando Enríquez, asaltante de bancos, lo apuntó con su pistola o revólver y le dijo que entregara las llaves de la bóveda, Robinson del Canto no solo se negó, sino que le dio una bofetada a Enríquez que lo tiró lejos. Y entonces Enríquez le dijo a sus secuaces, que estaban ahí armados todos, bájalo,
bájenlo. Y eso significó que le dispararan 6 tiros a Robinson del Canto, que quedó muy mal herido, pero sobrevivió. Esto sucedía en 1974, cuando el MIR desplegaba su acción terrorista en todo el país y especialmente en Santiago. Y entonces la Federación Bancaria, los sindicatos del Banco de Chile, todos protestaron contra los terroristas por el trato que le habían dado a uno de los funcionarios bancarios, a Robinson del Canto. Este sobrevivió y la verdad es que fue un verdadero héroe, porque viendo a todos los terroristas armados, le dio una bofetada al jefe y lo lanzó lejos. Pues bien, cuando días después el teniente Krasnov descubrió la guarida de Miguel Enríquez, fue aplaudido por toda la ciudadanía, porque se consideraba un peligro que estuvieran estos sujetos armados asaltando y disparándole a los civiles, y en particular los sindicatos bancarios celebraron esto porque uno de los suyos había sido agredido por el terrorista. Ustedes se dan cuenta el cambio que ha habido en Chile entre ese momento en que todo el mundo aplaudía al oficial que descubría al principal jefe terrorista porque era una amenaza para la sociedad, y hoy día en que una diputada comunista como Carmen Hertz le da una orden al gobierno de castigar al hijo del entonces teniente, hoy brigadier Krasnov, y al director de la escuela militar por el solo hecho de hacer un reconocimiento que además era obligatorio, porque en esa ceremonia deportiva, que era bastante privada y bastante informal, lo que se estaba haciendo era recordando y entregando una camiseta con los nombres de exdirectores y subdirectores de la escuela militar. Y uno de los ex subdirectores de la escuela militar era Miguel Krasnov, padre. Y eso le fue entregado al hijo, que en este momento es coronel del ejército. Y el hecho de que él pronunciara algunas palabras de reconocimiento a su padre, porque lo menos que puede hacer un hijo es reconocer las virtudes de su padre, se arma en Chile un verdadero escándalo, como si se hubieran atropellado derechos fundamentales de la ciudadanía por el hecho de rendir homenaje a una persona que fue subdirector de la escuela militar junto con los demás directores y subdirectores. Y el Partido Comunista emite la orden al gobierno, que no es comunista, aunque obedece a los comunistas, de sancionar a todos los que aparezcan responsables, y el ministro de Defensa, que era un distinguido funcionario del gobierno militar, trabajaba en la Corfo, Alberto Espina, dispone que en 24 horas el comandante en jefe del ejército tiene que informarle y tomar medidas, y el comandante en jefe del ejército, como si se tratara de los peores enemigos, le pide la renuncia al director de la escuela militar y al hijo del brigadier Krasnov, actual coronel Krasnov, que ya por lo demás habían iniciado sus trámites de retiro del ejército. Situación que se está produciendo con bastante frecuencia y que ya otros personajes que hablan en YouTube lo han denunciado como una cosa preocupante, la cantidad de retiros que están teniendo lugar en el ejército. Y yo creo que muchos se explican porque este grado de sumisión y de sometimiento a la insolencia comunista a que ha llegado al país, y por tanto una de sus instituciones fundamentales como el ejército, atemorizados, porque es un ejército en pánico. Basta que los comunistas le levanten la voz y se ponen a temblar. Es una cosa increíble. Entonces debe haber mucha desilusión en ese medio por la situación que se está viviendo. Pero a todo esto, la justicia de izquierda mantiene ya por 18 años en presidio al brigadier Krasnov, que fue un oficial toda su vida impecable y que si se retiró del ejército en los años 90 fue porque estaba sometido a una campaña publicitaria inspirada por el comunismo y sus acompañantes, compañeros de ruta y útiles, y entonces se dio cuenta de que políticamente su carrera no podía pasar de donde había llegado, que había sido una carrera muy distinguida, porque fue el único oficial
de ejército que ha recibido la medalla al valor que confiere el ejército de Chile desde la Guerra del Pacífico. A ninguna otra persona se la habían otorgado, y se la otorgaron cuando el entonces teniente Krasnov dio especiales pruebas de coraje para descubrir al principal jefe terrorista que asaltaba y amenazaba a la civilidad chilena. Además, el teniente Krasnov entonces había conseguido otro logro muy importante y que evitó grandes atropellos a los derechos de las personas, cuando descubrió una célula en que el MIR tenía instaladas todas sus conexiones con el exterior para obtener ayuda terrorista de países como Alemania Oriental, la Unión Soviética y Cuba. Y esa tarea la cumplió muy bien el teniente Krasnov en esa época, también en el año 75. Y cuando fueron a allanar el lugar donde habían ubicado esta casa de seguridad con conexiones internacionales y muy bien equipada con equipos de transmisión al exterior, apareció una niñita del barrio caminando en las cercanías de esta casa, desde la cual habían recibido disparos los efectivos que la habían rodeado. Y el teniente Krasnov le pidió a un suboficial de carabineros, que se llamaba Tulio Pereira, que fuera a proteger a esa niñita, y el suboficial cumplió su deber y se acercó a la niñita, la tomó en brazos, y en ese momento se abrió una puerta de la casa terrorista, lo tomaron del pelo y a través del cuerpo de la niña le dispararon y la mataron a ella y a él. Tulio Pereira es un mártir del cuerpo de carabineros asesinado por el MIR en ese mismo tiempo. Esto produjo tal indignación en la población aledaña a donde sucedió esto, que los vecinos querían ir a linchar a los terroristas una vez que fueron reducidos por los carabineros. Y las fuerzas de seguridad tuvieron que evitar el linchamiento, porque la reacción popular fue terrible contra los asesinos de la niñita, inocente por completo, que la habían matado nada más que poder también asesinar al suboficial Tulio Pereira. El Chile de entonces apoyaba fervientemente a la Junta Militar y al gobierno militar y al presidente de la Junta, Augusto Pinochet. Y hay testimonios de eso que no son del lado de los partidarios de la Junta, sino que del lado adverso. Hay una carta históricamente certificada de Eduardo Frei Montalva, el expresidente, que residía en Chile con toda tranquilidad en esos años, mantenía sus aspiraciones de volver pronto al poder, pero la verdad es que el esquema de retorno a la democracia que había diseñado el gobierno militar hacía ver que Frei Montalva iba a tener que esperar bastante tiempo antes de poder volver al poder. Y entonces él había iniciado una serie de conversaciones con otros grupos y con la izquierda para tratar de acelerar el retorno de el poder a manos de los políticos. Pero no podía menos de observar la realidad chilena. Y hay una carta de él del año 1977 que le dirigió a su yerno, Eugenio Ortega, y que está incluida en el libro autobiográfico o biográfico de Frei, de un autor demócrata cristiano, simpatizante demócrata cristiano, de modo que es indudable, en que Frei revela lo que le sucedió una noche en que fue al Estadio Nacional a ver un partido Chile-Perú en 1977. Y lo que vio ahí, y lo que vio fue un público que cuando se anunció la llegada del presidente Pinochet al estadio, dice el mismo Frei, se puso de pie como un resorte y a aplaudir calurosamente al presidente Pinochet. Y dice que no se oyó un solo silbido. Y de paso relata que a él la gente lo trató con mucha cortesía y con mucha amabilidad, porque él estaba en una tribuna al lado de la tribuna oficial y presenció todo esto. Un testimonio imposible, mejor, de la popularidad de que gozaba en esos años la Junta Militar, que había logrado sacar a los totalitarios
del poder a los que se estaban armando para tomárselo por la vía violenta. Y eso la mayoría de la ciudadanía lo agradecía. Lo que se ha producido en Chile es un verdadero lavado de cerebro que ha hecho que se juzgue los acontecimientos de las últimas décadas de una manera completamente equivocada. Pero el Chile de entonces respaldaba notablemente a la Junta de Gobierno y las actuaciones contra el terrorismo de oficiales como el entonces teniente Krasnov eran muy respaldadas por la opinión pública. Posteriormente, aquí, digamos, hay que hacer una acusación, un yo acuso, como el que hiciera en Francia a fines del siglo XIX el escritor Émile Zola, cuando un capitán del ejército francés de apellido Dreyfus fue injustamente encarcelado en un juicio amañado y con pruebas y testigos falsos. Y Zola descubrió esto y lo denunció. Y como la sociedad francesa tenía una base moral firme, esto al final fue acogido y el capitán Dreyfus fue no solo perdonado, sino reivindicado y reintegrado al ejército, porque había sido víctima de un juicio, como decimos en Chile, de un juicio trucho, un juicio basado en testigos falsos y en pruebas falsas. Bueno, a los militares chilenos de hoy los han juzgado de esa manera, con testigos falsos y pruebas falsas, y en un procedimiento muy desdoroso, porque lo que hay es un móvil económico evidente, porque llevan legiones de testigos falsos para acusar de hechos que no han cometido a oficiales que estuvieron en la tarea antiterrorista, y con jueces de izquierda que son en el fondo cómplices de los abogados acusadores querellantes comunistas, llevan a esta manada de falsarios y jureros, a los cuales seguramente se les retribuye debidamente, imputan a los oficiales que estaban en labores de inteligencia con conductas delictuales y obtienen al final una sentencia favorable del juez de izquierda, quien les reconoce un pago cuantioso. O sea, los tipos pasan a ser gente rica para los niveles del país. Y esto se ha transformado en una industria. Yo he calculado que lo que se les paga a la extrema izquierda terrorista por compensaciones, indemnizaciones, beneficios, supera con creces los 800 millones de dólares al año. Y creo que me quedo corto porque el propio dirigente de los exonerados políticos, que es un invento vergonzoso que se hizo durante los gobiernos de la Concertación, de compensarles con una pensión de por vida a los que llamaban exonerados políticos, cuando eran personas que habían sido despedidas de la administración pública porque la administración pública llegó a tener un número insostenible para el erario chileno. Y por eso Chile tenía la inflación más grande del mundo, el déficit fiscal más grande del mundo, y por eso cuando llegó el gobierno militar debió rectificar eso. Y lo debió rectificar de una manera draconiana, o sea, un tratamiento de shock que se aplicó en 1975 y efectivamente implicó despedir a un tercio de la administración pública. Imagínense ustedes lo que es en una administración de menos de 300.000 personas despedir a 90.000 personas. Pero era la manera de que las finanzas públicas fueran saneadas. Los demás países que han intentado rectificar por una vía que no es de shock, no han podido hacerlo. Vemos las dificultades que sufre Argentina en este momento para equilibrar sus finanzas públicas. ¿Por qué? Porque no existe un ministro Caguas como el que hubo en Chile en el año 75, Jorge Caguas, un hombre con una determinación y una severidad para recortar el gasto fiscal que fue ejemplar. Y desde ahí que de 1976 en adelante, el país comenzara a crecer a tasas que son el doble de las de hoy día. ¿Por qué? Porque se sanearon las finanzas públicas. Y para eso hubo que reducir un Estado
burocrático, hiper aumentado por la Unidad Popular, que llegó a tener mucho más gente de la que necesitaba. Y eso provocaba que Chile tuviera la mayor inflación del mundo y el mayor déficit fiscal del mundo, y había que terminar con eso. Entonces, no fueron exonerados políticos, no fue una persecución política, fue una necesidad económica. Y la verdad es que esa gente ahora, todos reciben pensiones de por vida, y les basta para conseguirlas que un parlamentario los haya recomendado. Eso es un gran escándalo, y lo curioso es que ha sido denunciado por los propios exonerados efectivos. O sea, el dirigente de ellos, el señor Jorge Selpa, si no recuerdo mal el nombre, en una entrevista con el periodista de CNN y de Radio Bio Bio, Tomás Moschetti, le dijo que él consideraba que había 100.000 falsos exonerados, que no habían sido despedidos por razones políticas y que sin embargo se habían hecho los perseguidos, y que les había servido para conseguir una pensión vitalicia mensual, una recomendación de un parlamentario, y la que llevaba el récord de miles de recomendaciones para conseguir pensiones era la senadora Isabel Allende, y todos los demás naturalmente en gran número. Entonces, eso solo representaba como 400 millones de dólares, porque basta multiplicar 100.000 por una pensión de 150.000 pesos mensuales para llegar a esa suma. Entonces el país le está dando a la izquierda una cantidad de dinero inimaginable, mucho mayor que el déficit del Transantiago, que es otro disparate socialista que nos cuesta muy caro a los chilenos. Pero esta gente de izquierda, con plata en el bolsillo y con un incentivo perverso para generar nuevos juicios en que los querellantes llevan a los testigos falsos, acusan a los oficiales, los acusan de cometer delitos, y a continuación el Estado entonces indemniza a estas supuestas víctimas, que en realidad eran los victimarios, porque eran la gente que se estaba prestando a tomarse el poder por las armas. Por eso yo siempre encontré que el diputado Ignacio Urrutia, de la UDI, que fue el único que tuvo el coraje de decir que no aceptaba que se les aumentara las pensiones a los terroristas, estuvo acertado cuando dijo que se trataba de terroristas, aunque en rigor lo que eran esas personas habían sido citadas a declarar con motivo de sospechas que las autoridades de inteligencia tenían contra ellas. Y esas personas, en una medida vergonzosa que tomó el expresidente, entonces presidente Ricardo Lagos, también disfrutaron de una pensión vitalicia por el solo hecho de ir a decir que habían sido citadas a declarar y declararse torturadas, en circunstancias de que los habían citado porque eran sospechosos de los actos terroristas que tenían lugar en el país. Y en ese sentido Ignacio Urrutia tenía razón. No era que los farmacéuticos o los abogados o los choferes de locomoción colectiva hubieran sido citados, personas comunes y corrientes. No, eran los que tenían que ver con el terrorismo, y que por lo mismo que tenían que ver y eran sospechosos, eran citados. Y todos ellos, en número de 30.000, en el famoso informe Valech, que es una de las cosas más vergonzosas que se han hecho en Chile, tienen pensiones vitalicias no contributivas, o sea, para las cuales no han aportado nada, y de por vida. Y esos son otros 30.000 pensionados que en este momento deben estar cerca ya de los 200.000 pesos mensuales, por el solo hecho de haberse sido declarados interrogados con motivo de sospechas de terrorismo. Entonces, tenemos un país en que esta gente se ha ensoberbecido mucho y ella cree que puede mandar en el país y cree que puede ordenarle al gobierno lo que debe hacer. Y eso es lo que ha pasado en estos días, con motivo de una ceremonia tan sencilla, explicable y legítima como la de que un hijo que es coronel de ejército, Miguel Krasnov Basa, invitado a una ceremonia después de
una participación en un evento deportivo, haga un recuerdo razonablemente afectuoso de su padre y de lo que él estima que hizo su padre en favor del país. Creo que cualquier persona con el corazón bien puesto, llamada a recibir la camiseta que recuerda que su padre desempeñó una labor oficial, como era en este caso haber sido su director de la escuela militar, lo menos que podía hacer era pronunciar unas palabras en reconocimiento de su progenitor y considerar eso como un delito que atropella los derechos humanos, como una ofensa al país, es lo más absurdo que se ha podido concebir. Bueno, ese es el estado en que está el país. Es lamentable que ministros como Alberto Espina o Hernán Larraín digan las cosas que se han dicho. Espina dice que es inaceptable. Espina se atropellaba para homenajear a los militares en los años 80, y yo recuerdo cartas de altos oficiales que se lo han recordado cuando después ha resultado que se dio vuelta la chaqueta. Ahora dice que son inaceptables las actuaciones en recuerdo de Miguel Krasnov, y dice también que este es un genocida, como si hubiera sido una persona dedicada a perseguir una raza o un credo o una idea política, cuando la tarea de él como teniente era simplemente interrogar detenidos. Y yo he conversado largamente con Miguel Krasnov, que es una persona a la cual admiro mucho, y su temple para haber pasado 18 años injustamente preso por haber servido a Chile en una tarea muy difícil y condenado sin pruebas, porque las condenas a él son tan sin pruebas que cuando dejó de pertenecer a la DINA, que era donde él interrogaba a los detenidos, y él me ha manifestado que jamás aplicó una tortura a ninguno y que jamás en su presencia se aplicó ninguna tortura. Sin embargo, todos hablan de él comúnmente como torturador, sin ningún fundamento. Bueno, él en esa tarea fue muy eficaz, pero además ha debido soportar que lo condenen por hechos posteriores a la etapa en que él prestaba servicios en la inteligencia. Lo han condenado por hechos ocurridos cuando él era, por ejemplo, subdirector de la escuela militar, o por hechos ocurridos cuando estaba en la Academia de Guerra. Lo han condenado por hechos cuando él no estaba en el país, pero no ha podido probar que no estaba en el país porque formaba parte de la comitiva presidencial, por ejemplo, que acompañó al presidente Pinochet al fallecimiento del caudillo Francisco Franco en España, en que fue rodeado de un equipo de seguridad que por precisamente razones de seguridad viajaban con pasaportes extendidos por la inteligencia y con nombres supuestos, como siempre se hace en los servicios de inteligencia, porque sobre todo sometidos a una amenaza real como es la que derivaba de que Chile fuera el principal enemigo de la Unión Soviética y de Alemania Oriental, que no vacilaban en matar a cualquiera que consideraran adversario, tenían que viajar con ciertos resguardos. Y por eso no ha podido probar que no estaba en el país cuando le han atribuido hechos acontecidos en el país, de los cuales era completamente inocente. Así que en esta fecha en que se ha producido esta situación tan increíble de que una diputada comunista resuelva castigar a altos oficiales del ejército, resuelva con lo que ella dice poner en estado de pánico a nuestra principal y más gloriosa institución uniformada, y todo esto con la complicidad de un gobierno que ya sabemos lo débil que es en materia de defender a sus soldados. Ya sabemos cómo Piñera los engañó en los años en que les prometía que iban a tener debido proceso, que iban a poder asilarse en la prescripción contra las acusaciones de los jueces de izquierda. Nada de eso se cumplió. Una vez que obtuvo los votos de los uniformados la primera vez, ya no cumplió nada más y fue el peor perseguidor de ellos. Tanto es así que de las 1.200 querellas que hay contra uniformados, 943 son originadas en el primer gobierno de Piñera, que
no tuvo ningún ambaje en ser el peor cuchillo de los uniformados a los cuales le había hecho esas promesas. Así es que en esta fecha en que uno podría decir yo acuso, y con esa acusación, con esa frase tratar de aliviar la carga que soldados patriotas han debido asumir para defender a su país, tengo que decir que con desilusión que en Chile no hay una moral como la que había en Francia a fines del siglo XIX y no puede esperarse ninguna rectificación. Y solo vemos con vergüenza cómo una diputada comunista caracterizada por su odiosidad consigue todo lo que pide y pone a temblar al ejército de Chile y al gobierno de Chile.